Buen día, mi nombre es Andrés Amicote Sierra y junto con el compañero Jesús David Caballero Hurtado, hoy les venimos a hablar sobre el texto Desarrollo como Libertad e Invitación a la Interdisciplinariedad. ¿Qué es este texto y pues cuál es su propósito? Este texto es una propuesta presentada por Javier M. Igúñiz Echeverría, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2013. Y pues su propósito más que todo es enfatizarse en las problemáticas del término de desarrollo. Para esto, él utilizó como referencia el libro El enfoque de las capacidades del autor Amartya Sen, que es un economista muy galardonado y muy reconocido desde las partes económicas y desde las ciencias sociales. Y pues el autor explica más que todo que a diferencia de aparte de las diferencias críticas que hay en cuanto a las opiniones de este autor o de su innovador proyecto enfatizado en la realidad, pues esta es la única, o bueno, como el único autor que realmente representa el camino ideal para poder tomar en base las ideales o las problemáticas del desarrollo que se presentan en la actualidad. Para esto enfatiza un aspecto primordial que es la expansión de la libertad como objetivo del desarrollo. Aquí explica que el enfoque de las capacidades pues hace alusión a que el ser humano es un agente que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente si serán evaluados o no por criterios externos. Es decir, que esta especie de influencia o manera en que se guía al ser humano puede ocurrir en distintos grados, sea de ventaja o de dificultad, que influirá en el progreso de la vida humana. Esta influencia del ser humano puede ser determinada por factores como el país o la región de origen, donde pues en países de primer mundo y países de tercer mundo hay una gran diferencia para empezar directamente el desarrollo de vida, se evitan o se amplían las problemáticas, los obstáculos para poder desarrollarse, como el acceso a la educación, el acceso a la salud, entre otros aspectos. La edad de la persona que determina pues más que todo la forma en que podemos ver nuestro entorno o la manera en que podemos pensar las ideas, crear ideas, ser innovadores, porque bueno, un niño pues tendrá bastante el desarrollo del concepto que es de la imaginación, pero al momento de saber sobre las responsabilidades, qué es lo que está bien, qué es lo que es incorrecto, pues no tendrá mucho en cuenta esos aspectos, mientras que una persona adulta se enfatizará más en las responsabilidades, en no oponerse o romper las libertades de otras personas o que lo afecten a sí mismo, mientras que esto limitará bastante y drásticamente su imaginación para la creación de nuevas ideas e innovaciones. También pues está el factor de la salud que se arraiga directamente al primer punto, porque bueno, una persona con discapacidades o una persona con morbilidades pues tendrá mayores dificultades para sobresalir en un trabajo, en un aspecto ideal como tal, mientras que una persona pues promedio, por decirlo así, tendrá unas pequeñas ventajas que le ayudarán a acceder a sus trabajos, pero a la hora de la verdad sería la misma competencia estable como tal. También está otro factor que es la situación económica familiar, que es lo que define directamente el acceso a los recursos de una persona. Y más que todo, la manera en que se pueda enfocar en una vocación o en su proyecto de vida. Porque hay muchos casos en que la situación económica es casi nula e impide que una persona pueda acceder a la educación, pueda acceder a conocer cómo desarrollarse como individuo, cómo desarrollar su potencial. Por ejemplo, una persona que sea bastante habilidosa en los aspectos de música, pero que no tenga los recursos para comprar ni siquiera un instrumento, pues quedará meramente en un desempeño de habilidad o en un sueño efímero, mientras se tendría que buscar la manera de subsistir y ayudar a su familia y ayudarse a sí mismo para poder sobresalir, estando más que todo atrapado en ese círculo de pobreza que es engañoso. Y esto, pues, aparte de muchas condiciones más, pues define principalmente situaciones que se dan a partir de estos factores, como lo son las situaciones extremas y de opresión, que es mayor en términos de sacrificio y sufrimiento para obtener
pocos resultados o una poca eficacia en los resultados. Pues como venía diciendo con el ejemplo de la persona que tenía habilidades para la música, pero no tenía los recursos, pues si esta persona se tuviera que esforzar para poder acceder a su educación, tendría que pagarla de manera propia, conseguir un empleo de medio tiempo, perder casi prácticamente la mitad de sus día a días en conseguir el dinero para poder acceder a la educación en la que le invertiría la otra mitad del tiempo de su día. Y pues más que todo, esforzarse más que una persona que tiene los recursos de un estrato medio, de un estrato alto, que simplemente iría la mitad de un día a estudiar y la otra se prepararía, descansaría o tendría el desarrollo de sus actividades, de sus hobbies, etcétera. Mientras que, bueno, en el segundo caso está las situaciones en que la persona posee mayores recursos, como venía diciendo. Si hay una persona que tiene desde cero los recursos, sean económicos, los apoyo familiar, la manera en que, a pesar de que no sea tan habilidoso, puede estudiar de manera libre, puede tener el tiempo y la disposición para poder desarrollarse como persona y tener un enfatizar cuál es su vocación o cuáles sus vocaciones sean cotidianas o realmente realizadas, pues esto le dará mayores ventajas que una persona que realmente tenga que esforzarse el doble para poder conseguir los recursos para acceder a dicho proceso de enfatizarse en una vocación como tal. Para esto el autor menciona que la interdisciplinariedad se buscará, a partir de la interdisciplinariedad, impulsar la libertad en el progreso de la vida humana. Por esto se requiere que este concepto sea introducido dentro de la libertad en la discusión sobre el progreso de la vida humana y sus disciplinas, ya que, pues bueno, la libertad tiene muchas rutas que pueden definirla como tal y llegar a acceder a la misma como tal. Esto permite que la interdisciplinaria pueda ejecutar, como lo menciona en su propio término, estudios que crucen los límites tradicionales y pues entre varias disciplinas académicas, es decir, que vaya más allá de lo que está escrito o mire específicamente en conceptos que sean prácticamente sólidos, que puede variar, que puede fallar en estos conceptos y buscar nuevas alternativas para poder sobresalir. Esto es lo que enfatiza el autor sobre el concepto del desarrollo y sus problemáticas, que a la hora de la verdad, al ser bastantes, enfatizan más que todo una problemática en el desarrollo mental de la persona para poder desarrollarse como individuo en un entorno social o de manera personal. Ya pasando a otro concepto, pues, como venía diciendo, pues también se enfatiza el desarrollo humano como expansión de las capacidades. El ser humano se aprecia como un ente individual, responsable de su propia vida en ámbitos del presente inmediato y el futuro inmediato, que son contrastados meramente por sí mismo, es decir, por su autoestima o su manera autoafectiva de compararse con las situaciones o con los obstáculos que se le presenten. También pues enfatizamos que esto influye pues de manera drástica en su vocación, en la manera en que esta persona puede más que todo desarrollarse y pues como venía diciendo anteriormente, pues depende mucho del lugar donde esté ubicado, sea en un país subdesarrollado o en un país desarrollado, pues la gran diferencia es que en un país subdesarrollado la pobreza limita bastante los conceptos de libertad y a su vez es arraigada como un aspecto cultural del cual no se podría escapar, por decirlo de alguna manera, a ningún individuo. Es decir, pues que esto podría pasar generacionalmente, dejando en nulo los sueños y como pasa actualmente y pasaban hace unos años en el sector del campo, que solamente los papás les decían a los hijos que solamente estaban, o sea, destinados a trabajar en el campo, que no podían progresar, por más que estudiaran, por más que se esforzaran, y pues este pensamiento y más las condiciones, pues al final de cuentas le da la razón a ese argumento que en realidad no es válido como tal. Y pues aquí se enfoca en otro aspecto, como sería el desarrollo como amplitud de la gama de las maneras de vivir que tienen las personas y su acceso. Aquí pues enfatizaríamos en el conjunto de maneras de vivir, es decir, desde la multidimensionalidad, cómo podemos plantear un suceso o una ruta a un logro como tal, como por ejemplo un examen. Uno puede pensar en tres resultados.
pasarlo apenas en el límite, pasarlo con una alta calificación o reprobar el examen y tener que volver a estudiar para enfrentarse a un parcial de recuperación, etcétera. Esto es lo que se refiere con el conjunto de maneras de vivir, una dualidad de vectores o factores de funcionamiento de la vida que pueden realmente ejecutarse o no ejecutarse. Y también está el punto del enfoque de las capacidades. Aquí, pues más que todo, el enfoque de las capacidades, se, como lo diría Zen, pues es un conjunto de vectores de funcionamiento que reflejan la libertad de las personas para llevar adelante un tipo de vida u otro y escoger en cuál de estos vivir. Aquí más que todo él especifica que fuera de las personas con habilidades y talentos, si estas personas no son realmente arraigadas a dichos talentos o a dichas habilidades, quedaría en un estado nulo. En cambio, una persona que se esfuerza día a día, desarrolla sus capacidades y tiene varios tipos de vida desde sus aspectos cotidianos, como por ejemplo una vida fitness, que no sería así como buscar realmente una dieta específica fuera de carnes y eso, sino solamente buscarse el beneficio físico como tal, en su salud, en su forma física, pero también podría tener una vida de una persona académica, alguien que se esfuerza realmente, que estudia unas 2 horas, 3 horas al día, lee bastantes libros y puede conllevar esas dos vidas al mismo tiempo de manera cotidiana, en su forma de ser, en su ruta del día a día. Pero también se enfatiza en que hay un aspecto principal que es la vocación. La vocación es la capacidad principal que tiene una persona para llevar sus sueños, sus propósitos, sus metas y pues convertirse en un ente que ayude al entorno social. Por ejemplo, desde el aspecto de la docencia, alguien que logre ayudar a muchos de las futuras generaciones a buscar realmente su propósito. O un músico que ayude a inspirar no sé, por ejemplo, ambientes temáticos, ambientes como de romances, relajantes y todo eso a partir de su propia música, sin necesidad de tener la letra o con letra como tal. Continuando con el tema de mi compañero Andrés Samir, tenemos la invitación a manera de pregunta, economía, derecho y teología. Este enfoque pregunta por los fines más que por los medios para llegar a aquellos fines. Por esto mismo conecta rápidamente con ciertas perspectivas de la filosofía. En esta segunda parte del texto se hace necesario motivar a una conversación interdisciplinaria, ya que el enfoque de esta llega a abarcar más disciplinas tanto intelectuales como profesionales. El enfoque del desarrollo como libertad puede entenderse como uno que estimula a preguntar a las diversas disciplinas qué hacen sus objetos de estudio por la libertad humana, es decir, cómo contribuyen las obras que realizan en estas disciplinas a la libertad individual de cada una de las personas. También tenemos como otro punto importante la interdisciplinariedad, que ésta tiene como objetivo aumentar la eficacia y la eficiencia en el logro de los objetivos propios de cada disciplina, utilizando una visión desde lo micro hasta lo macro, especificando y llegando a un camino que permita comprobar el aumento de esta eficacia anteriormente nombrada como objetivo de la interdisciplinariedad. También es necesario poner a los problemas sociales, a los problemas de la sociedad, como algo práctico, ya que solo de este modo se pueden llegar a generar soluciones a problemas que no estaban pensadas para pues aquellos problemas sociales y que estos mismos hayan sido tachados incorrectamente como irremediables o como dice el mismo texto, como algo que solo se podría reparar con una varita mágica. Aunque esto muchas veces puede llevar a un desvío del camino y del horizonte al cual están aplicando las personas que aplican la interdisciplinariedad, también esto puede llegar a generar mejores alternativas a los problemas
a las que tenemos actualmente. También, como primer punto de tres, tenemos el costo y el beneficio del progreso económico en términos de libertad. En principio, debemos alejarnos de la concepción de que la libertad se da por ingresos, por mercancías, y debemos focalizarnos en que es por funcionamientos y capacidades. También se debe realizar una crítica al utilitarismo planteado por la teoría económica neoclásica, al establecer preguntas como ¿cuán restrictiva o potenciadora en términos de libertad es la competencia económica en el mercado capitalista? Pues, según Sen, se genera un empobrecimiento en la economía convencional, ya que ésta solo se centra en la riqueza y no pues en el buen vivir, que era su principio aristotélico, y menos aún en su principio de ingeniería, que es la labor científica de las motivaciones que mueven a los seres humanos. También se presenta de que no se necesita ser millonario para progresar, y además de esto, no se debe recargar sobre la economía diciendo que es la única fuente de progreso. Aunque también se plantea, pues, por el otro lado de la moneda, de que la economía no hace lo suficiente para permitir el progreso de la sociedad. Y muchas veces en países desarrollados como Estados Unidos, ni siquiera ellos pueden lograr un progreso de toda la sociedad en general. Como segundo punto tenemos la ley y la defensa de la vida. Aunque en las constituciones el derecho a la vida se plantee, muchas veces también se desvaloriza y no hay sanciones contra ellos. No hay pena para la muerte por hambruna, como dice en el texto, porque si una persona es básicamente arrebatada de todo lo que tiene por acreedores y por bancos, está bien, no tenemos que ayudarla porque según la concepción que tenemos, eso es correcto, ya que él fue el que se metió en los préstamos, el que tuvo que hacer todas aquellas cosas que lo llevaron a terminar en una situación de hambruna y por lo tanto morir. También tenemos la teología y las dos libertades. Según Gutiérrez, Dios no es predecible, ni apropiable, ni domesticable por nadie. Esto porque se genera como un paralelo entre las libertades humanas y las libertades de Dios. La pregunta más difícil para los evangelistas es ¿por qué el sufrimiento humano? ¿Por qué tienen que pagar justos por pecadores? ¿Por qué hay siempre un sufrimiento para los inocentes que no han hecho nada? Y pues según esta misma teología, la libertad tiene un objetivo, el cual es para dar y para promover la vida. Luego tenemos como una síntesis conclusiva que nos dice que la invitación a la interdisciplinariedad proviene de una comprensión de la vida humana como construcción individual con muchas facetas. Y pues como se dice, es de cada persona esa vida humana. Entonces no los podemos generalizar ni podemos decir que tienen las mismas motivaciones. Tal vez tengan cosas en común, pero cada persona, según esta teoría, es diferente y es pues dueña de sus propias decisiones, o eso al menos es lo que se busca. También se debe ver la vida como una construcción de libertades diversas, como dije, de escogencias, de diferentes modos de escoger su vida y hacia dónde va. También tenemos la definición del desarrollo como un proceso de ampliación de libertades que disfrutan los individuos. También tenemos la expansión de libertades, primero como el fin primordial y segundo como el medio principal del desarrollo. La complejidad interna de los individuos y la amplitud de motivaciones humanas para actuar.
Esto pues genera un poco de contraste en lo que hablabas de los tontos racionales en la teoría económica convencional, ya que no son simples máquinas que tomen decisiones por costumbre o por conducta, sino que tienen muchísimas motivaciones por las cuales tomar una decisión o no tomarla. También tenemos la combinación de identidades que configuran lo que son las personas. Cada identidad, cada persona que me da una identidad, se combina para crear lo que es de verdad una persona. Todas estas están sujetas al estudio desde diferentes disciplinas y no solo una visión parcial desde una disciplina. También el autor da especial importancia a las libertades políticas, a los servicios económicos, a las oportunidades sociales, a las garantías de transparencia y a la seguridad protectora. Y pues como última parte, el autor nos genera un reto, el cual es aceptar todas aquellas visiones desde otras perspectivas a nuestro constructo teórico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que aceptar que las personas tienen diferentes formas de pensar y actuar y que no solo, por ejemplo, en la disciplina que yo me desempeñe debe ser la correcta, sino que todos debemos unirnos en una interdisciplinariedad, como lo dice el autor, para poder llegar a una verdad colectiva, pero no universal, porque al universalizar se niegan todas aquellas libertades pues, de las que se han hablado anteriormente. Y con esto podríamos contribuir también a crear relaciones más humanas entre nosotros, ya que el mundo de hoy hay una falencia muy grande en este aspecto, porque no estamos unidos, sino que cada uno coge por su lado. Gracias.